Buenas tardes, hoy les voy a presentar el trabajo sobre simulación de suturas de la materia de cirugía de la Universidad Francisco Tamayo. Soy del paralelo 2, mi docente es Rolando Rollo, mi nombre es María René Tunoto Rico y a continuación les presento una simulación de la clasificación y tipos de sutura que existen. Los materiales que vamos a usar para la simulación de suturas van a ser el portaagujas, las pinzas para poder sostener la herida y la aguja que vamos a usar, la tijera mayo para poder cortar el hilo de la sutura, y dependiendo el tipo de tejido que estemos usando vamos a poder usar dos tipos de pinzas. Estas son las pinzas normales que no tienen ninguna punta al final, que son para sostener tejidos blandos. Y dependiendo el tejido que vayamos a suturar, si es el tejido del cuero cabelludo, estas son las pinzas que también son llamadas dientes de ratón, ya que el tejido del cuero cabelludo es un poco más grueso que de la demás parte del cuerpo. Entonces, estos son algunos materiales. Para la sutura yo voy a usar un hilo multifilamento de seda redondo de 4 ceros. Ahora les presentamos este tipo de herida, que es la de un paciente que trabaja en el área de construcción. El paciente refiere haber tenido un corte con un fierro en el trabajo al caminar. Entonces, las heridas se van a clasificar en heridas limpias contaminadas, heridas limpias, heridas contaminadas y heridas sucias. Este tipo de herida va a ser una herida limpia contaminada, ya que, como podemos observar, es una herida limpia sin ningún borde irregular, ya que el objeto con el que se cortó es un fierro. Al tener este tipo de heridas, tenemos que tomar en cuenta mucho la asepsia y la antisepsia que tiene que haber. Es decir, la asepsia me refiero a que todo el espacio en el cual el paciente va a ser curado tiene que estar totalmente limpio. Y el espacio en el cual vamos a trabajar, que es la herida, vamos a tener que seguir todos los pasos de antisepsia. Y como estábamos explicando, también tenemos que tener un adecuado protocolo de antisepsia en nuestra herida. Es decir, la herida que tiene el paciente tiene que estar limpia mediante algunos materiales que vamos a usar. Por ejemplo, en este caso vamos a usar povidona yodada para poder limpiar toda el área que pudo haber sido infectada del paciente. Entonces, vamos a proceder a limpiar con povidona yodada la herida. El movimiento con el cual se tiene que limpiar la herida es en movimientos de arrastre, es decir, de abajo hacia arriba. Y no se tiene que repetir el área en el cual ya se ha limpiado la herida. Bueno, como el primer paso que hemos hecho es haber hecho la asepsia y la antisepsia correcta de nuestra herida, procedemos a quitar el vello de nuestro paciente. En este caso, mi paciente se hizo una herida en la parte posterior de la pierna, en la pantorrilla, aproximadamente de 4 centímetros. Nosotros ya hemos limpiado la herida. Mi paciente no tuvo ningún vello en la parte de atrás, en la pantorrilla. En caso de que el paciente llegase a tener vello, tenemos que quitarle con una rasuradora y ahí tenemos que hacer que toda el área quede sin vello. También tenemos que tomar en cuenta que el área de la herida se encuentre totalmente limpia y roja, como vemos aquí. En algunas heridas el paciente puede llegar con algún tipo de infección, es decir, con restos de pus, restos de algún tejido necrosado, entonces tenemos que quitarlo y tiene que quedar de esta forma, es decir, totalmente limpio y sin ningún grumo dentro. Antes de hacer
el procedimiento de sutura, tenemos que proceder a colocar la anestesia a nuestro paciente, ya que la aguja tiene que pasar por los extremos de la sutura que vamos a realizar, por la herida. Entonces tenemos que hacer la colocación de la anestesia. Al colocar la anestesia tenemos que tener en cuenta que la anestesia va a los extremos de la herida. Entonces, al colocar la anestesia, tenemos que usar los materiales que habíamos nombrado al principio. Agarramos, abrimos la parte de la herida y agarramos un extremo de la herida y tenemos que inyectar la anestesia dentro, en la segunda capa de la piel, en la parte derecha y también en la parte izquierda. Al haber colocado la anestesia, tenemos que palpar y preguntarle al paciente si aún siente dolor. Entonces procedemos a colocar en ambos extremos. Al haber colocado ya la anestesia en ambos extremos de la herida, colocamos al medio también para que haga más efecto y esta sea una anestesia localizada. Bueno, entonces, como hemos explicado todos los procedimientos para poder realizar nuestra adecuada sutura, vamos a explicar un poco de teoría. La sutura nos va a ayudar a aproximar los dos tejidos abiertos de nuestro paciente para poder ayudar o colaborar a la mejor cicatrización de la herida. Entonces, dependiendo de la herida que tenga nuestro paciente, vamos a usar diferentes tipos de hemostasis. La hemostasis se clasifica en varios puntos. Entonces, dependiendo el tipo de profundidad y de extensión que tenga nuestra herida, vamos a escoger la mejor opción de hemostasis para poder suturar a nuestro paciente. Bueno, en esta sutura, en la herida de nuestro paciente, vamos a usar un hilo no absorbible, ya que el tipo de herida que tiene nuestro paciente es superficial. En caso de usar un hilo absorbible, solamente va a ser necesario usarlo en cavidad bucal, en cavidad abdominal y en algunos órganos si fuese necesario. Pero en este caso solamente vamos a usar un hilo no absorbible. Bueno, en este tipo de herida es una herida superficial, como habíamos explicado, y tenemos que usar un hilo especialmente para este tipo de herida, ya que la herida se encuentra en una extremidad. Al tener heridas en extremidades, abdomen, tórax y espalda, vamos a usar el número de ceros más altos que haya, es decir, mientras el número de ceros sea más disminuido, es decir, de 2 ceros, el hilo va a ser mucho más grueso. Mientras tenga más ceros, el hilo es más delgado. En este caso vamos a usar un hilo de 4 ceros, multifilamento de tipo de hilo de seda, de punta redonda. Bueno, como primer punto vamos a usar el punto simple. Para poder hacer este punto tenemos que agarrar por un extremo de la aguja, de la aguja con el instrumento, con el portaagujas, agarramos de un extremo y apretamos. La punta tiene que estar libre y tiene que estar lo más larga posible. Entonces, al hacer el punto simple, tenemos que empezar agarrando primero un extremo de la herida. Agarramos un extremo. La distancia que tiene que haber desde la herida hasta donde vamos a hacer la incisión de la aguja tiene que ser aproximadamente de medio centímetro. Entonces, metemos la aguja y tiene que salir por el medio de la herida. Y sacamos. La distancia que tiene que haber de sobra del hilo tiene que ser más o menos de 3 centímetros. Al haber metido la aguja, tenemos que empezar por el otro borde, metiendo la aguja casi medio centímetro. Y sacamos.
Entonces, al tener esta parte, el punto simple se trata de amarrar el hilo. Tenemos que dar 3 vueltas el hilo al portaagujas. Entonces giramos 1, 2 y 3 y agarramos la punta del extremo que habíamos sobrado. Al tenerlo, apretamos y el nudo tiene que quedar siempre a un lado de la aguja, de la herida. Entonces, tenemos que hacer 3 nudos. El primer nudo es de aproximación de la herida. El segundo, para evitar que este nudo de aproximación se deshaga. Y el tercero es para asegurar nuestro segundo nudo. Entonces, agarramos la tijera mayo curva para poder cortar el hilo y la parte que sobra del hilo también la cortamos. Para poder realizar este tipo de nudo, la técnica que más usamos es el movimiento de muñeca, que siempre tiene que ser en una forma circular, por así decirlo. Entonces, al tener la aguja en nuestro instrumento, el movimiento que vamos a hacer para poder hacer este tipo de sutura es un movimiento de muñeca que va de una forma que tenemos que hacerla circular, no recta, porque como podemos observar el hilo, la aguja no es recta, es una forma circular. Entonces el movimiento tiene que ser seguido al tipo de aguja que estemos usando. Bueno, como segundo punto vamos a hacer el punto colchonero. Este punto es más usado en partes donde el paciente tiende a tener más movimiento, es decir, en la rodilla. En la rodilla, el paciente al caminar o al sentarse y tener una herida abierta ahí, nuestra sutura va a tener que ser de más tensión. Entonces el punto colchonero es para heridas discontinuas. Vamos a empezar, como habíamos dicho en el punto simple se empieza desde medio centímetro después de la herida. Este punto va a ser más alejado al anterior que hemos hecho. Agarramos y metemos por un extremo la aguja y sacamos. Procedemos a hacer la otra parte, agarramos el extremo de la herida y sacamos. Este punto tiene de peculiaridad que no es similar al otro porque vamos a volver a este punto. Al primer punto que hicimos, tenemos que volver a meter la aguja cerca a al primer punto. Al tener el hilo de esta forma en ambos extremos 1 centímetro alejado de la herida, procedemos a meter la aguja casi al borde del segundo punto que hicimos. Quedando de esa forma. Y el segundo al otro borde del otro extremo. Quedando de esta forma. Entonces, al tener esto, aseguramos con los 3 nudos. Envolvemos una vez. Y otra vez.
y ese sería el punto colchón.